Un saludo compañeros, somos el equipo número 6 y en esta ocasión vamos a realizar un video sobre el control de motores eléctricos. Como ya sabemos, el control de motores eléctricos actualmente es muy aplicado en la industria. Pero ¿qué podemos controlar en un motor eléctrico? Bueno, podemos controlar diferentes aspectos, como es el arranque del motor y la velocidad del motor. Para arrancar un motor tenemos dispositivos electromagnéticos, así como vemos aquí el de la imagen, en cual este es un relevador o un contactor, así se le puede llamar. Es muy aplicado en la industria ya que puede soportar grandes corrientes. Y es un dispositivo que cuenta con una bobina magnética. Nosotros debemos controlar el accionamiento de la bobina magnética para que sus contactos se abran. Podemos ver en la imagen, si logran observar, aquí dice A2, tiene un contraparte que es A1, que es donde conectamos las líneas de control para accionar la bobina interna del dispositivo electromagnético. Este dispositivo, al encenderse o al accionarse, va a estar encargado de abrir o cerrar sus contactos, los cuales lo podemos ver como L1, L2 y L3, en la cual en un lado va a entrar la línea de la línea directamente de la corriente, y en el otro lado va a estar la salida de la línea, la cual puede ir conectada a un motor. Bueno, si visualizamos aquí tenemos tres dispositivos electromagnéticos o tres arrancadores, M1, M2 y M3. Estos son de sobrecarga, son dispositivos para accionamiento de sobrecarga. Cuando hay una sobrecarga, están adaptados para parar el motor. Bueno, este es un control de un motor de inducción. La función de este circuito es básicamente que al apretar el botón de marcha energizamos una bobina M, y la cual nos va a energizar M1, M2 y M3 para que pueda dejar pasar la corriente hacia el motor y el motor pueda arrancar. Y también tenemos M4. M4 está encargado de energizar a M2 para que cuando apretemos la marcha solamente sea un pulso, y después de ese pulso quede energizado automáticamente todo el circuito. Y este es un botón de paro. Al apretarlo se desenergiza M4 y el motor deja de funcionar. Se puede dividir este circuito en dos partes. Esta parte, donde tenemos el botón de marcha y paro, podemos controlarlo con los mismos contactores o por medio de un control como PLC. Podemos hacer un diagrama mediante PLC y en sus salidas conectar los interruptores electromagnéticos como M1, M2 y M3 para accionar el motor de inducción. Y también podemos agregar temporizadores y diversos circuitos de protección, como protección de cortocircuito, protección de sobrecarga y protección de bajo voltaje. Muchas veces los mismos arrancadores electromagnéticos en sí incluyen un circuito de protección. Y bueno, esto es la parte de control mediante arrancadores electromagnéticos. La verdad es que otro de los elementos que podemos controlar en un motor es la velocidad. Para esto tenemos variadores de velocidad y de frecuencia, los cuales son dispositivos utilizados para regular o controlar la velocidad de rotación del motor. Se puede controlar de muchas maneras la velocidad de un motor, pero la mejor manera de controlar es la frecuencia de la corriente que se aplica al mismo. Estos variadores nos brindan un valor eficaz de tensión de salida que va creciendo conforme pasa el tiempo de una manera lineal, partiendo de un valor no nulo hasta llegar al valor nominal. Esto hace que el arranque de un motor sea progresivo, tomando en cuenta que las variables a ajustar en el variador es el tiempo en que el motor debe arrancar. Esto también nos ayuda mucho a evitar el alto consumo de corriente al arrancar un motor o al apagarlo. Por si hemos notado, cuando prendemos la bomba de agua, prendemos un motor de inducción, en las líneas se puede ver un bajo de corriente.
Si prendemos un motor y tenemos cerca un foco, vamos a ver que el foco se atenúa y vuelve a prender. Esto es debido por la alta corriente que se consume al motor al arrancar, y esto se puede evitar con variadores de velocidad y frecuencia. Bueno, para controlar la velocidad de un motor, podemos dividir un circuito en tres partes: una parte rectificadora, un circuito intermedio y un inversor. La parte rectificadora estará a cargo de rectificar la corriente alterna en corriente directa. Aquí tengo un diagrama de un rectificador de potencia controlado. El hecho de que sea controlado es porque el tema que estamos viendo. Y esto depende también del voltaje que pueda consumir nuestro motor. Y por eso, con el ángulo de disparo, como ya hemos visto, podemos controlar ese voltaje que tenemos y la corriente. Y al igual podemos usar un rectificador a base de diodos. El control digital. Después de la fase de rectificación de la corriente alterna, tenemos una corriente directa, que es la cual vamos a controlar. Y la vamos a controlar mediante la frecuencia. La frecuencia la vamos a controlar mediante un modulador de ancho de pulso, el cual podemos realizar con un temporizador LM555 o con un microcontrolador, entre las opciones más fáciles que tenemos. Aquí se muestra un circuito de un modulador de ancho de pulso mediante un temporizador 555, el cual es un circuito integrado. Y vemos aquí que en este caso controla un motor de corriente directa. Pero esta salida de modulación de ancho de pulso la podemos ocupar para controlar transistores o tiristores, los cuales nos van a controlar la corriente o el accionamiento del motor, ya sea monofásico o trifásico. Y el hecho de que sea un pulso en dos niveles, alto y bajo, podemos verlo que es de manera positiva, pero existen sistemas digitales los cuales después del modulador de ancho de pulso nos proceden a una salida positiva y una salida negativa. Y de aquí, después del control de corriente directa para la frecuencia, esta frecuencia la vamos a dar a 60 Hz, 80 Hz, dependiendo de la velocidad que nosotros deseamos en el motor. Y de ahí vamos a proceder a controlar los circuitos inversores. Aquí vemos un diagrama de un circuito inversor a base de transistores BJT. Estas líneas serán controladas por el circuito digital o circuito de control digital mediante un modulador de ancho de pulso, lo cual nos va a controlar la frecuencia en que estos transistores se van a abrir o se van a cerrar para el paso de corriente. Aquí vamos a ver el circuito final, lo que es una potencia de entrada, el rectificador a base de diodos o de tiristores, depende si es controlado o no controlado. Y aquí vamos a ver un voltaje fijo de CD. Este voltaje fijo de CD lo vamos a controlar mediante un modulador de ancho de pulso. Y aquí vamos a ver el control de motor, en este caso un motor trifásico, así que van a ser 6 transistores. Los transistores se van a controlar mediante el control digital. Bueno, espero les haya gustado el video y les haya sido de ayuda. Muchas gracias, compañeros.